Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en JavaScript. Bueno, pues vamos a ver en este vídeo cómo crear menús animados para nuestras páginas web. Y lo vamos a hacer de la misma forma que creamos las galerías de imágenes animadas. Si recordáis, en vídeos anteriores, para crear una galería de imágenes animadas nos bajamos la librería FancyBox y bueno, pues vimos que era muy fácil hacer una galería de imágenes muy curiosa, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre cuando quieres crear en tus páginas web menús. Menús horizontales que suelen estar en la parte superior de tu página web, aunque los puedes colocar donde quieras, o menús verticales, cuando los quieres colocar, por ejemplo, en la parte de la izquierda. En ese caso, lo más sencillo, ya que sabemos manejar las librerías de JavaScript, es descargarte pues, una de las muchas librerías libres que tenemos a nuestra disposición en Internet. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver un ejemplo de cómo descargarnos una librería y cómo crear pues, un menú animado. Bien, lo primero sería abrir el navegador con un buscador, como por ejemplo Google, y dentro de la casilla de búsqueda de Google, pues introducir los términos a buscar, que en este caso yo creo que podría ser, por ejemplo, jQuery Navigation Plugin, ¿no? Yo, como lo he hecho pues unas cuantas veces ya para mis páginas web y también para algunas clases, pues algunos de estos enlaces ya los he visitado, ¿no? Entonces, cuando tú introduces estos criterios de búsqueda en la casilla de búsqueda de Google, pues salen un montón de enlaces y lo único que hay que hacer pues es ir visitando estos enlaces en busca del plugin que más te guste, ¿no? Por ejemplo, si visitamos el primer vínculo, el segundo, el tercero y el cuarto, por poner un ejemplo, bueno, pues aquí vemos un enlace que dice los mejores plugins de jQuery libres, ¿no? Bueno, pues sería cuestión de pulsar en él y empezar a navegar, ¿no? Hay plugins aquí de todo tipo, barras de progreso, pestañas y menús, que es lo que buscamos nosotros, ¿no? Y así pues con todos los links que nos pueden salir en los resultados de Google. Por ejemplo, aquí nos está llevando a la página oficial de jQuery donde tenemos efectos para pestañas, efectos de acordeón, efectos de galerías de imágenes y jQuery menú. Pero este creo que es para móviles. Pone jQuery mmenú, pues creo que es para páginas web adaptadas a móviles, ¿no? jQuery Contest Menú, bueno, pues sería cuestión de ir visitándolos, ¿no? Y así, pues con todos los enlaces que os puedan ofrecer. Habría que investigar un poco. Yo, como ya he investigado en algunas ocasiones, pues hay un plugin que me gusta bastante, que es libre, que es de una persona que se llama Daniel Thompson. Y bueno, pues esta persona tiene su propio foro. Y aquí en el foro, pues tiene diferentes plugins. Por ejemplo, vemos aquí que hay un enlace que dice plugins de navegación. Bueno, pues si pulsamos aquí donde dice plugins de navegación, pues nos lleva automáticamente al plugin que tiene para crear menús de navegación. Si os fijáis en la parte de la derecha, está en inglés, eso sí, pues tenemos el enlace para descargarnos en formato zip este plugin. Luego entonces la cuestión sería pues pulsar en el enlace correspondiente, decirle al navegador que nos guarde este archivo zip, descargarlo y después descomprimirlo pues en nuestro sitio web. En mi caso, como en el sitio web ya tengo cientos y cientos de carpetas y de archivos, porque yo tiendo bastante al desorden, lo que voy a hacer es descomprimir este archivo descargado en una carpeta fuera de lo que sería mi sitio web para ver qué es lo que trae. Y luego, pues como seguramente hay archivos que no voy a necesitar, pues esos archivos los voy a ignorar y voy a quedarme solo con aquellos que necesite. Y esos que voy a necesitar, pues los pegaré dentro de lo que es la carpeta de mi sitio, ¿no? Bueno, pues aquí tengo el archivo que me he descargado de la página que acabamos de visitar. Me voy a crear rápidamente en el escritorio pues una carpeta, la cual pues voy a utilizar solamente para ver qué archivos trae este comprimido. Y bueno, pues vamos a descomprimir. Bueno, ya traía su propia carpeta. Quizás no es necesario que cree la mía. Simplemente descomprimo la carpeta de este plugin y vamos a ver qué es lo que trae en su interior, ¿no? Bueno, pues vemos que trae aquí varios archivos, un README, un demo. Bueno, pues si abrimos el demo, pues vemos que trae una plantilla y luego una carpeta JS, el cual, como podéis ver en su interior, trae pues dos archivos, la librería jQuery y el archivo seguramente del plugin. Este archivo pues no es necesario. Y luego pues vemos que trae una carpeta CSS donde seguramente le esté dando estilos y este archivo será necesario para que funcione este menú, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues llevarnos los archivos que nosotros creamos en principio que van a ser de utilidad para nosotros a nuestro sitio web. Vemos que además de la carpeta demo viene otra con la carpeta code, de código, y bueno, pues aquí lo que viene es simplemente el código, con todas las versiones, me imagino,
de este menú de navegación. El programador, en este caso pues Daniel Thompson, lo que hace es ir mejorando según va pasando el tiempo, pues el archivo, ¿no? Agregándole nuevas funcionalidades y cada uno de estos archivos pues representa las versiones que ha ido creando de este archivo, ¿no? Yo creo que es más útil llevarnos pues lo que tenemos dentro de demo, ya que tenemos incluso el archivo HTML creado, con lo cual pues estará linkada la hoja de JavaScript, estará linkada la hoja de CSS y lo único que tendremos que hacer es modificarlo a nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues que yo en mi sitio web ya tengo una carpeta que se llama CSS, que creé en su día, aquí está, con lo cual si copio y pego esta, pues la va a reemplazar o la va a combinar, ¿no? Entonces, para que no haya confusión, lo que voy a hacer es cambiarle el nombre, la voy a llamar CSS2 y luego pues tener la precaución de que el link que haya en el archivo HTML lo tendré que cambiar también, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, selecciono el template HTML, selecciono la carpeta de JavaScript, selecciono CSS2, lo copio y lo llevo a la carpeta de mi sitio. La carpeta de mi sitio pues yo la tenía dentro del escritorio, bueno, pues aquí directamente ya lo pego, ¿no? Y una vez que he hecho esto, pues ahora sí, abro el Dreamweaver, actualizo el sitio y vemos que ya tengo aquí pues la carpeta CSS2, tengo la carpeta JS y tengo el archivo template. Abrimos el archivo template y vamos a ver qué es lo que nos ofrece pues este menú de navegación, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar el link al archivo CSS porque le he cambiado el nombre a la carpeta hace un instante, ¿no? Guardo cambios, pulso F12 para abrir esta página en el navegador y bueno, pues este es el menú animado. Como podéis ver, pues tiene un efecto de slide, ¿no? De deslizamiento cuando vamos sobre los elementos, ¿no? Y vemos que podemos crear submenús y todos tienen un efecto de slide. Tenemos como dos menús, ¿no? Uno arriba y otro en la parte de abajo. Bueno, pues esto simplemente es para que veamos que podemos crear un menú pues con 6 elementos, como el de arriba, o con menos, o con elementos más cortos, como el de abajo, ¿no? Es decir, que puede ocupar diferentes anchos. Bueno, pues una vez que ya hemos visto más o menos cómo va, lo que tenemos que hacer es adaptarlo a nuestras necesidades. Por ejemplo, yo empezaría por prescindir del menú de abajo y centrarme en el de arriba, ¿no? Si nos vamos al archivo, si nos vamos al código HTML, pues observamos que estos menús los crearon utilizando listas desordenadas. UL que se abre, UL que se cierra, etcétera, ¿no? Para localizar el segundo, bueno, pues fíjate que aquí localizamos rápidamente que empieza pues con un div que se abre y aquí fíjate que incluso lo ha identificado como jQuery menú 2, con lo cual si yo me cargo todo este div con lo que hay en su interior, pues seguramente esté eliminando el segundo de los menús que no lo necesito. Entonces elimino, guardo, actualizo con F5 y ya me quedo solamente con el menú de arriba, habiendo eliminado el de abajo. Y ahora pues lo único que hay que hacer es adaptarlo a nuestras necesidades, tanto los textos como los colores, que seguramente no nos gusten o no se adapten a lo que necesitamos, como el fondo de la página web, etcétera. Y bueno, pues para eso debemos de tener conocimientos CSS y debemos de tener conocimientos JavaScript y por supuesto HTML, ¿no? Imaginemos que nosotros en vez de 6 elementos queremos 5. Nos sobraría, por ejemplo, el último. O a lo mejor queremos agregar uno más. Bueno, ¿cómo haríamos eso? Yo en mi caso lo que voy a hacer es suprimir el último elemento. Nos vamos al código, localizamos el último elemento de la lista, para eso tienes que localizar dónde se cierra la lista y el último elemento pues será la última etiqueta LI. Pues esa etiqueta LI la eliminas, guardas cambios, actualizas el navegador y ya tenemos el menú pero con un elemento menos, ¿no? Bien. Vemos que este menú tiene como una especie de fondo blanco. A lo mejor este fondo blanco no lo necesitas o a lo mejor necesitas que el fondo blanco se adapte al ancho del nuevo menú, ya que le hemos quitado un elemento. Bien. Esto seguramente lo han hecho con CSS y seguramente sea un contenedor. Si miramos, por ejemplo, esta lista, este menú, pues vemos que lo tenemos dentro de un div al cual llama dropdown. Eso quiere decir que en la hoja de estilos pues tiene que haber algo que se llame dropdown. Yo lo que haría, pues utilizando un editor como Dreamweaver, sería copiar este término de dropdown, irme a la hoja de estilos, que aparece en la parte superior linkada, y mirar a ver si aquí tenemos algo que haga referencia a dropdown, que no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, pues lo busco y aquí, pues en la hoja de estilos en principio no está. Bien, como vemos que dropdown no es el elemento que está pues configurando ese fondo blanco, lo que tenemos que hacer quizás es probar con content o con wrap. Si nos vamos a la hoja de estilos, bueno, pues fíjate que sí que estoy viendo aquí un selector de tipo ID que hace referencia a wrap y otro que hace referencia a content. Bueno, pues lo suyo sería probar, ¿no? Estoy viendo que este tiene 900 píxeles de ancho y este tiene 720.
Eso quiere decir, echando un vistazo, que seguramente el de 720 pues está haciendo referencia a la zona blanca, que es lo que buscamos, y el de 900 está haciendo referencia a la zona gris. Si queremos quitar la zona blanca, bueno, pues quizás lo más rápido, probando, sería quitar el div del content directamente. Es decir, nos vamos aquí al código HTML, quitamos el div content que se abre, nos vamos al final y borramos la etiqueta div correspondiente a ese content. Guardamos cambios, actualizamos el navegador y efectivamente fíjate cómo hemos quitado ya pues el contenedor blanco, ¿no? Y ahora el menú pues está dentro del contenedor general. Este contenedor general pues se llama, tal y como hemos visto, wrap, así lo han llamado, ¿no? Bueno, pues si quieres cambiar el aspecto, pues te vas a la hoja de estilos, lo localizas y, por ejemplo, imagínate que queremos cambiarle el color de fondo, pues te vas a la propiedad CSS Background y le pones otro color. Voy a hacerlo muy feo, pero es para que se vea bien, ¿no? Guardas cambios, le he puesto un fondo naranja, F5, y ya tenemos un fondo naranja. ¿Que no quieres que tenga fondo? Bueno, pues déjalo blanco. El caso es que sí que vendría muy bien que este contenedor lo tuvieras, porque es el que le da posicionamiento a la barra de menús. Entonces, si no quieres que se vea, pues ponlo en blanco. Pero quitarlo, pues a lo mejor no sería adecuado en este caso, ¿no? Bueno. Una vez que hemos puesto esto naranja, que ya digo que no queda bien, pero es para que se vea bien, vamos a cambiar los elementos de nuestro menú. Imagínate, por ejemplo, que en el primer ítem queremos que ponga archivo, en el segundo edición, en el tercero herramientas, vistas y programación, por ejemplo, o lo que queramos poner. Es fácil porque fijaos que nos aparecen con unos textos de referencia, pues nos vamos al Dreamweaver, nos vamos a código fuente y aquí pues list item 1, que sería el primer elemento de la lista. Echando un vistazo al navegador ya sabemos a qué corresponde. Bueno, pues cámbialo por la palabra archivo, ¿no? Si quieres que este menú, bueno, guardo cambios primero. Si quieres que este menú, pues debajo de archivo tenga 3 opciones nada más, por ejemplo, guardar como, guardar y salir, por poner un ejemplo, el resto nos sobraría. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir al código HTML, localizar dónde están estos submenús pertenecientes a archivo, que seguramente pues sean estos de aquí, 1A, 1B, 1C, podemos siempre ir efectivamente a la página web para comprobarlo. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que cambiar el texto de 1A, 1B, 1C, quitar el submenú de 1C y eliminar de 1D hasta el final, ¿no? Con lo cual yo aquí pondría, por ejemplo, guardar, va a quedar mejor si lo ponemos en mayúsculas. En el segundo ítem pues pondría, por ejemplo, guardar como. Y en el tercero, por ejemplo, pondría salir. Seguramente este elemento de guardar como, pues en principio, no lo sé, puede que descuadre un poco porque es bastante más largo que el texto que venía anteriormente, ¿no? Bien, esta etiqueta UL que se abre corresponde al submenú del tercer elemento. Es decir, si guardo cambios y actualizamos el navegador, pues ahora vemos que tengo guardar como, que está un poco ajustado, como os decía, y luego en salir tengo el submenú. Tengo que eliminar el submenú y tengo que eliminar el resto de elementos para que se quede solamente con estos tres, ¿no? Fácil. Nos vamos a donde comienza la sublista a continuación del elemento salir, que comienza aquí, y elimino pues toda esa sublista. Desde el UL que se abre, aquí hay otro sub-UL, aquí hay otro, ya serían 3, se cierra 1, se cierra 2, se cierra 3. Si no me he equivocado, habría que eliminar todo eso. Si guardáis cambios y veis que el menú se descabala por completo, pues es porque os habéis dejado alguna etiqueta quizás. Darle a control Z o edición deshacer en el editor que estéis utilizando, da igual, va a funcionar y podéis volver a lo que teníais, ¿no? Guardo cambios, actualizo con F5 y aquí pues fijaos cómo lo he roto absolutamente todo, justo lo que decía, ¿no? Bueno, pues control Z y seguramente sea porque tengo que eliminar una más. Guardo cambios, actualizo el navegador y ahora sí, ¿no? Fíjate como ya de salir no hay submenú y ahora pues me queda eliminar desde ítem 1D a ítem 1L. Bueno, pues los tengo justo aquí, pues los elimino. Guardo cambios, actualizo y ya por fin tengo el menú archivo solo con 3 elementos, ¿no? Y así pues habría que ir trabajando con el resto, por ejemplo, imagínate que que no tiene absolutamente nada, pues tiene que poner edición, debajo de edición cortar, copiar y pegar, y en pegar un submenú que ponga, por ejemplo, pegado especial, pegado simple, no sé, lo que se nos ocurra, ¿no? Vamos al código, localizamos dónde está el ítem 2, que está justo aquí,
Y lo que habría que hacer pues es crear aquí un submenú. Claro que para esto pues hay que controlar bastante HTML, ¿no? Luego entonces la etiqueta de cierre LI podemos prescindir de ella y aquí pues abrimos una etiqueta UL que corresponderá al submenú. Conviene hacer una sangría para que luego se vea bien que efectivamente eso es un submenú y esa etiqueta UL se cerrará. Y dentro de este UL pues vendrían los elementos LI, ¿no? Entonces primer LI, vamos a poner por ejemplo cortar, esta etiqueta LI se cierra, siguiente elemento LI, vamos a poner copiar, se cierra y el último elemento que sería pegar. Este elemento a su vez va a tener otro submenú, pero eso lo vamos a hacer ahora después. De momento, para ver si hasta aquí vamos bien, guardo cambios, actualizo con F5. Fíjate cómo ya sale aquí la flechita en el menú que indica que tengo las opciones de cortar, copiar y pegar. Vemos que me lo hace con un texto diferente, eso es seguramente porque he obviado un estilo que tenía que haber aplicado. Volvemos otra vez al código. Y la cuestión es que si te fijas, los elementos son todos vínculos. Son vínculos. Por ejemplo, guardar, guardar como y salir son vínculos. Eso quiere decir que han aplicado estilos a los vínculos para que se le dé el formato que tiene el texto, ¿no? Luego entonces podemos coger la etiqueta de los vínculos que no llevan a ninguna parte, copiarlo y pegarlo en cada uno de los elementos, ¿no? Además, al ser vínculos va a hacer que aparezca pues el ratón con forma de mano, como cuando tenemos vínculos en una página web, ¿no? Cerramos las etiquetas de los enlaces, guardamos cambios, actualizamos el navegador, probamos nuevamente y ahora ya sí tienen el formato adecuado, igual que el resto de elementos. Decíamos que pegar tiene que tener a su vez un submenú. Vamos aquí y hacemos lo mismo. Esta etiqueta LI, pues en principio se queda abierta y aquí nuevamente pues abrimos una etiqueta UL. Esta etiqueta UL se cerrará y dentro de este segundo UL, pues aquí un elemento LI que ponga, por ejemplo, pegado especial, se cerraría y pegado simple, por ejemplo, ¿no? Guardamos cambios, actualizamos el... Por cierto, se me ha vuelto a olvidar lo de los vínculos, perdón. Tienen que ser vínculos para que conserve el formato. Pues pegamos las etiquetas de los vínculos y las cerramos, claro. Aquí me he comido un corchete sin querer. Cerramos los vínculos. Guardamos, actualizo, con lo cual ya tengo aquí en pegar un submenú. Vemos que este texto es demasiado largo, ahora veremos cómo podemos solucionar ese tema, no os preocupéis. Vamos a empezar ya a cambiar el aspecto de este submenú. Entonces, si nos vamos a nuestro código, vamos a echar un vistazo a la parte del script. Entonces, si os fijáis, bueno, pues aparece un link a la hoja de estilos, que sería esta etiqueta link, y luego aparece aquí pues la librería jQuery linkada, aparece la librería que nos ha proporcionado este programador, pues también linkada, y luego nuestra propia zona de JavaScript, ¿no? Y en esa zona de JavaScript, si os fijáis, pues están utilizando un objeto jQuery que apunta a jQuery menú y otro objeto jQuery que apunta a jQuery menú 2, y ambos están llamando una función. Claro, para hacer o para distinguir todo esto, pues tenemos que tener claro lo que hemos visto en el curso hasta ahora, ¿no? Están llamando una función que se llama navPlugin. Esta función navPlugin, pues seguramente sea una función que está en la librería del programador, ¿no? La librería de estas barras de navegación. Si nos vamos a la librería, pues efectivamente fíjate cómo aquí está pues una referencia a navPlugin y aquí también pues hacen referencia a navPlugin. Luego entonces pues estamos viendo que apuntan efectivamente a una función de la librería. ¿Y por qué la apuntan dos veces? ¿Y por qué tenemos un objeto jQuery menú y un objeto jQuery menú 2? Si recordáis teníamos dos menús al comenzar. Eso quiere decir que esto, que no tiene parámetro ninguno, hace referencia al menú de arriba, al primer menú, es decir, el que estamos cambiando ahora mismo, y la de abajo, que sí tiene parámetros, hacía referencia al menú de abajo, con lo cual lo que voy a hacer va a ser eliminar la referencia al menú de arriba, que no tiene parámetro ninguno, y aquí convierto este objeto jQuery que apuntaba al segundo menú, pues quitando el 2, en un objeto jQuery que apunta al menú que tenemos en pantalla. Espero que esto lo hayáis entendido. Guardo cambios. Fijaos que todo lo tenemos dentro de una lista que está identificada como jQuery menú. Entonces, ahora mismo sí que apuntan estos parámetros a esta barra de navegación. Y fijaros que aquí pues aparecen diferentes parámetros, esto es importante. Hay uno de ellos que es item width, es decir, ancho del ítem, y dice auto. Item height es el alto, 30. Efecto de navegación fade y luego speed 500, la velocidad, ¿no? Como ya hemos trabajado con otras librerías, pues esto deberíamos de saber más o menos a qué hace referencia. Antes de guardar, bueno, creo que ya he guardado cambios.
No voy a actualizar el navegador para que veáis cómo efectivamente aquí había un elemento que se nos salía, es decir, este texto se nos sale del elemento y seguramente sea por el item with, ¿no? Como vemos que aquí pone item with auto, yo creo que si directamente actualizamos el navegador, lo que va a hacer es proporcionar un ancho automático a cada uno de los elementos de menú, con lo cual en cuanto actualice el navegador, este elemento debería de caber dentro de lo que sería el botón, ¿no? Entonces actualizo el navegador con F5, fíjate cómo automáticamente los botones, cada uno adquiere pues el ancho correspondiente y ahora pues si me vengo a este elemento efectivamente ya todo cabe bien, ¿no? Si no quieres que los botones tenga cada uno su ancho, pues lo que tendrás que hacer es cambiar este auto por una medida en píxeles que le quede bien, ¿no? En cuanto a los efectos de navegación, vemos que tiene fade. Bueno, pues esto lo que hace es que aparezca con un efecto de fade, pero tal y como vimos en la página del programador, porque lo decía, podemos cambiar este efecto de fade por un efecto de slide. Guardo cambios, actualizo el navegador y ahora pues veis cómo se despliega con un efecto de slide. Como este efecto de slide estoy viendo que quizás es demasiado lento para el menú, pues lo que podríamos hacer es acelerar el proceso y para ello pues trabajaremos con el parámetro de speed, que lo hemos visto en otras librerías. En vez de 500 le voy a poner un 200. Guardo cambios, actualizo el navegador y ahora pues los elementos van más rápido. ¿Que lo quieres más rápido? Pues le pones menos milisegundos, ¿no? Y bueno, pues así en principio es como se trabaja con las librerías jQuery de libre distribución, de libre uso, ¿no? Open source. Hay muchísimas, miles en Internet, ya sabéis cómo se deben de buscar, os lo he enseñado antes en Google, ¿no? Bueno, pues lo suyo es descargártela y con los conocimientos que hemos aprendido en el curso creo que estás en condiciones de linkar los archivos correctamente y de modificar el código HTML y el código JavaScript directamente para que se adapte el menú a lo que quieres. Una última cosa, porque tiene un aspecto todavía bastante feo, vamos a cambiar el color de fondo gris de estos elementos de menú. Eso seguramente esté en la hoja de estilos, ¿no? Entonces fíjate que tenemos la lista identificada con jQuery menú, pues nos vamos a la hoja de estilos, jQuery menú. Sí, jQuery menú, pero en la hoja de estilos vemos que hay un estilo creado para los elementos LI. Luego entonces el color de fondo de los botones lo están aplicando directamente a los LI, ¿no? Bien, pues si nos vamos a la hoja de estilos y el background del LI, pues lo cambiamos del color que nos proporcionan por otro color, por ejemplo, pues yo que sé, un azul, no va a quedar bien, pero bueno, para que se vea. Guardamos cambios, actualizamos con F5 y ya lo tengo en azul, ¿no? Y así pues con el resto de elementos. Vemos que al pasar el ratón por encima se torna gris. A lo mejor quieres que se torne en un azul oscuro al pasar por encima. Y bueno, pues estos son conocimientos, claro, de CSS, ¿no? Os recuerdo que tengo un curso de CSS en mi canal. Como son vínculos, pues seguramente este color de fondo gris lo cambiemos en la hoja de estilos en A-over. Si te fijas en A-over, pues hay una propiedad que es background y aquí hacen referencia a un código de color. Pues si cambiamos este código de color, seguramente consigamos cambiar también el color de fondo de los vínculos, ¿no? Vamos a ponerle un azul oscuro, guardamos cambios, actualizamos el navegador y ahora sí, pues un azul oscuro cuando pasamos el ratón por encima. Lo mismo con el color del texto y con el resto de elementos. Todo lo haremos desde la hoja CSS. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Espero que os haya gustado y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega donde comenzaremos con el tema de los formularios seguramente. Así que hasta entonces, que os vaya bien.